Bienvenidos, soy Tino Palomino. Señores, recientemente el periodista mexicano entrevistó al presidente de la República, Pedro Castillo. El señor Fernando del Rincón le hizo una serie de preguntas y prácticamente el presidente nuestro quedó mal parado. No solamente en nuestro país, sino también fuera de nuestro país. Los que también quedaron mal parados fueron los dos periodistas peruanos, César Hildebrand y Nicolás Lucar, que le hicieron una entrevista prácticamente a la medida del presidente, sin buscar una transparencia en las cosas, sin buscar sacarlo al señor Pedro Castillo del secretismo. Señores, vamos a tocar tres temas que tocó el señor Fernando del Rincón, aparte de otros temas que nos parecen trascendentes. Uno, la constitución política de nuestro país, el cambio. Dos, respecto del mar territorial. Y tres, respecto de las relaciones internacionales de nuestro país, específicamente con Nicaragua, con Cuba y con Venezuela. ¿Qué es lo que piensa al respecto el señor Pedro Castillo? Respecto al primer tema, el tema del cambio de constitución, el periodista Fernando del Rincón le preguntó cuáles eran los cambios, las modificaciones que necesitaba pues la Constitución, que se tenían que dar en esa nueva Constitución que tanto habla Castillo. Uno de sus fundamentos, por ejemplo, de Castillo es que la Constitución es de 1993 y a la fecha ha pasado tal cantidad de años que se hace necesario pues un cambio, ¿no? Estados Unidos, desde que se fundara hasta la fecha, solamente tiene una Constitución y le ha hecho N enmiendas. Y es una potencia mundial. Nosotros desde nuestra vía republicana hasta la fecha tenemos 12 constituciones y no somos ninguna potencia. La Constitución de 1993 ha sufrido N modificaciones. No es la misma que tuvimos en 1993. Ha ido sufriendo reformas, ha ido sufriendo cambios. Lo único que manifestó Castillo respecto del fundamento de por qué, entre comillas, necesitamos una nueva Constitución, es porque dice que en la Constitución actual, la Constitución de 1993, tanto la salud como la educación no están considerados como derecho. Y eso es algo total y absolutamente falso. Una de dos, o el señor Pedro Castillo no ha leído nuestra Constitución política, o el señor Pedro Castillo le miente al pueblo de nuestro país con la finalidad de manipularlo y hacerle ver de que como eso no está como derecho, es por eso que tenemos una salud y una educación que prácticamente relega a la gran mayoría de nuestro país. Señores, si bien es cierto que tanto la salud como el derecho no están en el artículo 2 de la Constitución Política de nuestro país como derechos fundamentales, pero el artículo 3 de la Constitución Política señala lo siguiente: la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye a los demás que la Constitución garantiza ni otros de naturaleza análoga. Es decir, que los únicos derechos no son los que están en el artículo 2, también los que están en los otros artículos de la Constitución Política de nuestro país. Y señores, veamos el capítulo 2 de la Constitución Política. ¿De qué trata? Dice de los derechos sociales y económicos. Si nos vamos al artículo 7, dice derecho a la salud. ¿Qué significa? Que en la Constitución Política del Perú, en el capítulo 2, artículo 7, la salud está considerada como un derecho. Y si nos vamos al artículo 13, capítulo 2 de los derechos sociales y económicos, la educación también está como un derecho. Entonces, señor Pedro Castillo, no nos venga usted a mentir, no nos engañe de que tanto la educación como la salud no están considerados como derecho en la actual Constitución Política del Perú. Sí están considerados tanto la salud como la educación como derechos en nuestro país, como derechos en nuestra Constitución. Lo que pasa, señor, es que usted no ha leído la Constitución o se la han explicado mal. Y aparte usted tampoco no conoce, tal parece, la historia de nuestro país. Cuando se funda el Perú, cuando se funda la República, señores, no todos tenían derecho a la educación. El campesino y el obrero y el analfabeto no iban al colegio, estaba prohibido para ellos. Las mujeres tampoco tenían derecho a la educación, solamente la aristocracia, la élite, era la única que tenía derecho a educarse.
con las luchas sociales, el pueblo ha logrado el derecho a la educación. Ahora tienen acceso a la educación tanto los pobres como los ricos. Tenemos educación pública y tenemos educación privada, pero todos tienen el derecho de educarse, incluso usted. Usted, que es una persona nacida en Chota, Cajamarca, en el Ande, ha podido educarse. ¿Y por qué? Porque tiene derecho a la educación. El presidente o expresidente Alejandro Toledo, de un pueblito sumamente humilde, Cabana, en el departamento de Ancash. Señor, si no hubiese sido porque la educación en este país es un derecho, no se hubiese educado y no hubiese llegado hasta donde llegó, muy al margen de los actos de corrupción en los cuales está envuelto. Pero, gracias a que en este país existe el derecho a la educación, pudo educarse. Y miles de peruanos, o millones de peruanos, incluso quien habla, todos tenemos en este país derecho a la educación. Eso está garantizado en la Constitución política de nuestro país. Entonces no nos engañe de que ni la educación ni la salud están como derecho. E incluso en una entrevista que se le hizo al señor Ceballos, actual ministro de Educación, él manifestó de que querían cambiar la Constitución porque en esta Constitución tanto la salud como la educación no estaban considerados como derecho. Ante eso yo le dije, pero en el artículo tal y tal está la salud y la educación como derechos. Y lo que me dijo fue lo siguiente: no, tienen que estar como derechos fundamentales de la persona humana en el artículo 2. Pero señor, pero sí están como derechos. Y aparte del artículo 3, ¿qué dice? Que no solamente son derechos los que están en el artículo 2, sino los que están en los demás articulados de la Constitución actual. Entonces, señores, la izquierda de nuestro país prácticamente nos quiere sorprender. Quieren cambiar la Constitución a como dé lugar y toman como pretexto que tanto la salud como la educación no están considerados como derechos cuando sí lo están. Lo que pasa es que ellos quieren una Constitución a su medida. ¿Por qué? Porque ellos dicen que esta Constitución es mercantilista, esta Constitución es privatista, e incluso, ¿qué dicen? Que la ley de la oferta y la demanda es una ley perversa. En otras palabras, no quieren ellos una economía de mercado. Porque si dicen eso de la ley de la oferta y la demanda, que es una ley perversa, es que no quieren economía de mercado. Y si no quieren economía de mercado, ¿qué es lo que quieren? Quieren una economía estatista. Eso es en esencia. Hay que descubrir qué es lo que ellos quieren. No quieren una economía de mercado, sino quieren una economía estatista. Y la nuestra no es una economía liberal o neoliberal, como dicen ellos. Tenemos una economía social de mercado. Eso es el kit del asunto. Lo que ellos quieren cambiar en esencia, señores, es el modelo económico de nuestro país. Y para eso quieren ellos cambiar la Constitución. Y toman de pretexto que no tenemos derecho a la educación ni tampoco derecho a la salud, lo cual es total y absolutamente falso, como los he demostrado. Aparte, el otro tema, el tema del mar. El periodista Fernando del Rincón le dijo al señor Pedro Castillo que él en el año 2018, al lado de los bolivianos, arengaba mar para Bolivia. Y le preguntó si seguía pensando eso. Y el presidente Castillo manifestó de que sí, pero para llevar a la práctica eso, había que hacer una especie de referéndum para que el pueblo diga si acepta o no acepta. Es sabido pues que los tratados internacionales no pueden ser sometidos a referéndum, es decir, eso no se puede modificar, no se puede cambiar. Sin embargo, prácticamente él ahí desnudó su pensamiento. Él quiere llevar un referéndum para que nosotros los peruanos, por territorio nuestro, le cedamos parte de nuestro mar a Bolivia, mar territorial de nuestro país. Señores, si Bolivia en estos momentos es un país mediterráneo, no es culpa nuestra, es producto o consecuencia de la guerra del salitre, la guerra del guano de salitre que se llevó a cabo con Chile. ¿Qué es lo que pasó ahí? Chile declaró la guerra a Bolivia, declaró la guerra a Perú. Bolivia, a mitad de guerra o a comienzos de guerra, se fue a su cerrito, pactó con Bolivia, con Chile, y le entregó todo a Antofagasta. Capituló prácticamente y nos dejaron solos en esa guerra. Y en esa guerra también nosotros perdimos territorio. San Francisco, Tarapacá, Iquique, Arica, hemos perdido. Señores, nosotros, ¿qué obligación tenemos de darle un espacio en nuestro mar territorial a los bolivianos?
de manera soberana para ellos. Ninguno, no estamos obligados, señor. Nosotros lo que tenemos que hacer es preservar nuestro territorio. No tenemos por qué regalar nuestro territorio a tal o cual país. So pretexto, como dice Cerrón, de que los países latinoamericanos somos hermanos, debemos de actuar de manera solidaria y cosas por el estilo. No, señores, cada quien tiene que defender lo suyo. Bolivia no supo defender lo suyo y ahora está pues allá. Capituló ante los chilenos, ni siquiera luchó hasta el último. Nos dejó a nosotros solos con esta guerra y perdieron. Entonces, señor Castillo, usted como presidente de la República lo que tiene que hacer es defender la integridad del territorio de nuestro país. Usted no tiene por qué regalar ni siquiera un centímetro cuadrado a nadie, ni a Bolivia, ni a Chile, ni a nadie. Usted lo que tiene que hacer es defender nuestro territorio. Y un último punto, el de las relaciones internacionales. También le preguntó Fernando del Rincón al señor Castillo qué es lo que pensaba respecto de Nicaragua, respecto de Cuba y respecto de Venezuela. Le preguntó si eran democracias, si había dictadura o no en esos países. ¿Qué dijo él? De manera malcriada, pregúntenle pues al nicaragüense, al cubano o al venezolano. El periodista le dijo, le estoy preguntando a usted, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Qué ideología tiene usted en su cabecita? Y Castillo nunca dijo absolutamente nada. Señores, una persona honesta, una persona sincera, una persona transparente, dice lo que piensa. Y el señor no dice lo que piensa porque sabe qué es lo que le van a decir. Para él, en Cuba hay democracia. Y todos sabemos pues que en Cuba no hay democracia. ¿Cuántos años ha estado eternizado en ese poder el señor Fidel Castro, que ya murió? Más de 40 años. ¿Cuántos medios de comunicación hay en Cuba? Solamente hay uno, Grama. ¿Cuántos medios de comunicación? Uno. Allá no hay, señores, propiedad privada respecto de los medios de comunicación, todo es estatal. ¿Cuántos partidos políticos participan allá en sus elecciones? Solamente uno, el Partido Cubano, el Partido Comunista Cubano. ¿Allá qué cosa hay? Dictadura. En Venezuela, ¿qué cosa hay? Hay una dictadura disfrazada de democracia. ¿Cuántos años estuvo en el poder el señor Hugo Chávez? Aproximadamente 14 años. ¿De ahí le ha seguido quién? El señor Maduro. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Que se confiscaron todos los medios de producción. Prácticamente no hay libertad de prensa. Las empresas, lo mismo, fueron también estatizadas por el gobierno venezolano. Y en Nicaragua también se está avanzando lo mismo. Más de 37 opositores políticos encarcelados. Todos los medios de comunicación han sido cerrados, solamente lo del Estado. ¿Eso, señores, es democracia? En un país donde no hay libertad de prensa, no puede haber democracia. Lo que hay ahí es dictadura. En un país donde a los políticos de oposición se les encarcela, se les persigue, tampoco puede haber democracia, porque en una democracia tiene que haber pluralidad de partidos políticos. En una democracia lo que tiene que haber es libertad de prensa, libertad de expresión. A una persona no se le puede perseguir por sus ideas. Y eso, señores, es lo que piensa el señor Castillo. Es decir, no es un demócrata a carta cabal. Es una persona que en su cabecita, en su ideología, y que él no lo quiere decir, lo que tiene es no a la libertad de prensa, no a la pluralidad de partidos políticos, no a la iniciativa privada, porque para ellos la ley de la oferta y la demanda es una ley perversa. ¿Qué es lo que quieren? Quieren una economía estatista. Para eso han entrado. Por eso que ellos no están preocupados tanto en que este modelo económico se recupere. Lo que ellos más bien es que este modelo económico se vaya a la porra. Es por eso que están contra los mineros. Bueno, señores, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa. Síganos a través de La Verdad Noticias, a través del Facebook, Instagram y TikTok. Muchas gracias. Todos los domingos a las 7 de la noche. Destapes de los casos de corrupción en la administración pública y privada. Todo lo que no quieren que salga, nosotros te lo mostramos. Aquí en el programa Anticorrupción por LBTV.